Pues del tema que vamos a hablar hoy, o que voy a hablar, voy a hablar lo más importante, a ver si alcanzamos en este tiempo al menos ver la mitad, porque no alcanzó el tiempo realmente. Eh, yo tengo, o tenemos todos los que tratamos de predicar la palabra del Señor, formas distintas de hacerlo. Y entonces estamos acostumbrados a mirar siempre a nuestro pastor. Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios porque la predicación que se está escuchando en esta comunidad es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por el pastor, por mi hijo, porque él claramente ha explicado la palabra. Debemos pensar en lo siguiente, porque decía ahora también mi otro hijo, que muchas personas se disgustan cuando se habla de ciertas palabras que son claves para la salvación. Entonces, nos pasa lo que le pasaba muchas veces al pueblo de Israel. Israel siempre estaba criticando a Moisés por una u otra razón. Y Moisés, claro, como que le dio soberbia, de cierta forma. Y el Señor le llama la atención a Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, no se preocupe, no se preocupe, porque no están renegando en contra suya, sino en contra mía. Eso le dice Dios, ¿está en la palabra o no? Entonces, cualquier palabra que esté en la palabra de Dios es de Él, es de Dios. No es de el que predica. Claro, hay muchos pastores hoy en día que no predican lo que Dios dice en su palabra, sino predican lo que la gente le gusta. Ahora, la palabra es dura. El evangelio es lo más duro que puede haber. Escúchenme bien. De los libros que existen en el mundo, yo creo que uno de los más odiados es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque invade nuestra vida tan supremamente dentro de nosotros. Nos hiere, no nos gusta mucho. Y que seguramente muchos, digo yo, no aquí, ojalá que no sea aquí, pero que a muchos no les gusta. Y eso lo habíamos hablado con el pastor. Yo le dije, no, yo le estoy pidiendo a Dios, no sé si de pronto continuar con el tema que trae el pastor sobre el libro de Romanos, que ahí está, no solamente, es el núcleo del Evangelio, el libro de Romanos, pero es el libro que más trae otro aspecto que es lo más importante. Todas las doctrinas de cómo el cristiano debe vivir delante de Dios, cómo debe ser su relación con Dios. Esa es la gracia que tiene el libro de Romanos. Claro, hay otros libros también mucho más cortos, pero el de Romanos es el más largo de todos. Y el libro de Romanos ha sido usado por Dios, escúchenme, por Dios, para atraer a la mayor parte de gente que realmente es cristiana. Muchos de los grandes teólogos y de los, inclusive los santos que dice la Iglesia Católica, han sido convertidos al Evangelio, al verdadero Evangelio, por el libro de Romanos. Ahora, el libro de Romanos no es que sea el autor es el apóstol Pablo en cuanto a que él fue el escribiente, por así decirlo, pero el autor es Dios.
porque el autor de toda la Biblia es Dios. Y ese libro sí que nos molesta. Ese libro sí nos mete como aguijones en nuestra carne, porque es duro. Y yo les he comentado a ustedes desde hace mucho tiempo que el Señor a mí me dio, yo digo, el privilegio de haber estado durante desde el año 75 en adelante, hasta el 95, 20 años, darme la oportunidad de compartir pedacitos del libro de Romanos. No sé por qué llegué yo a entusiasmarme tanto por el libro de Romanos. Y comencé a ver la distancia tan enorme, pero tan enorme, que yo digo que juntando todas las mentes humanas del mundo, hasta los más sabios, no llegan a comprender quién es Dios. Lo que decía ahora mi hijo. Nosotros no llegamos a comprender quién es Dios. Hay una palabra en la misma escritura, que es la palabra majestad. Y la palabra majestad, a veces también hay, o a veces digo yo, creo que es en Proverbios y también en el libro de Cantar de los Cantares, no sé si hay algunos salmos también, que está la palabra majestad. Y en muchos otros libros de la Biblia está la palabra majestad. Y en la Biblia dice también, creo que es el apóstol Pablo, que los cielos de los cielos de los cielos no pueden, ¿qué? ¿Contener a quién? A Dios. Por la grandeza de Dios, porque la palabra majestad es lo máximo, lo más grande que puede haber. Y ese grande nosotros no lo podemos mirar o no lo podemos concebir como una cantidad, como un número, como una cifra. No lo podemos concebir así, porque ese grande es la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la humildad de Dios. Dios es humilde. Todas las cualidades, todos ¿cómo es que lo que hemos visto? Los atributos de Dios están contenidos en una palabra que también es supremamente importante y que no podemos nosotros llegar a calcularla, que es la palabra gloria. La gloria de Dios es como el receptáculo de lo que encierra todo lo que es Dios. Y cuando se oye del arrepentimiento y que hay otra palabra también que a mucha gente esto le impresiona. La ira de Dios. Dios se aira. Por así decirlo, en otras palabras castellanas, se encoleriza. Porque el arrepentimiento de mucha gente es un arrepentimiento no sincero. Dice, de boca me llaman a mí Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra. Entonces, ¿qué es la ira? Y al mismo tiempo de la ira está también, Dios es un Dios celoso. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿celoso de qué? Celoso por su gloria. Porque la majestad de Dios es tan grande, es tan supremamente grande, repito, que no la podemos concebir reuniendo las mentes más brillantes de los hombres en el mundo, los que han existido, ni siquiera el rey Salomón. Llegó a ser sabio. Dice la palabra que el rey Salomón fue el mejor rey que ha habido sobre todos los reyes de la tierra y que seguirá siendo el único, que después de él no habrá ningún otro hombre igual a él, de sabio. Pero ni siquiera el rey Salomón podría jamás calcular la majestad de Dios. Y yo puedo
mirar la majestad de Dios cuando yo leo su palabra. No hay otra. Cuando yo leo esto, yo le doy gracias a Dios también porque me ha dado la oportunidad de leer la palabra. Y ahora que la estamos leyendo en ese devocional tan hermoso por las mañanas, o no por las mañanas, perdón, sino el que nos dieron, eso de los 365 días, me ha parecido especialísimo. Yo había leído todos esos libros, sobre todo de crónicas y de los reyes, y lo había pasado muy por encima, pero ahora lo estoy meditando mucho más. Y encuentra uno ahí cosas que todavía afectan mi vida en contra de Dios. Es decir, en la medida que yo vaya conociendo de la palabra de Dios, yo me voy conociendo a mí mismo. Cuando yo conozco algo de Dios, estoy conociendo algo de mí. Escúcheme bien, alguien decía, en alguna ocasión lo escuchaba yo, que primero hay que conocerse uno mismo y después conocer a Dios. No, usted no puede conocerse a sí mismo si no es Dios el que le da el privilegio de conocerse a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra usted se da cuenta de esa majestad de Dios, que repito, es toda su gloria, la gloria contenida en Dios. Él se aira y es celoso de su gloria. Y hay una comparación, el doctor MacArthur, J.I. Packer, dice, él también fue un teólogo que murió hace poco, pero un teólogo de esos teólogos profundos. Y él decía, mire, el mismo amor que Dios tiene de su gloria, hace que Él se aire, es decir, se ponga ahí bravo, pero en demasía. Se encoleriza a Dios cuando una persona hace un arrepentimiento falso. Cuando lo hace porque simplemente cambia el concepto aquí en la memoria, cambia su concepto de Dios o el concepto de lo que es el Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen ser cristianos porque creen que el Señor Jesucristo fue muy buen apóstol, por decirlo algo, y fue apóstol, el Señor Jesucristo fue apóstol también. O que fue, no sé, de todos los escalones que hay en las distintas iglesias, que ha sido un mandatario, el mejor teólogo fue el Señor Jesucristo. No, eso no es el Señor Jesucristo. Él encierra todo eso, sí, pero esa no es su profesión. Si podemos hablar nosotros humanamente de profesión, podríamos decir el Señor Jesucristo es el único que tiene la profesión divina más extraordinaria que podamos nosotros imaginarnos. Por eso cuando no conocemos nosotros la palabra, cuando no la leemos, y no solamente no la leemos, sino no la escudriñamos, no la repasamos, tenemos un Dios de bolsillo, un Dios que nos sirve para todo. A mí me da alegría de cómo la oración de todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, la oración de todos nosotros ha cambiado. Ha cambiado la oración nuestra. A veces a los hombres como que nos cuesta orar. ¿Y por qué no oramos? Porque nos falta conocer la palabra de Dios y conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos a Dios y vemos su gloria, vemos su majestad, vámonos conociendo nosotros, nos vamos conociendo.
Y entonces miramos, escúchenme bien, y esto no es mío, esto es de la palabra. Nos estamos nosotros mirando como basura. Por más santo que usted quiera ser, dice la palabra, usted es una basura delante de Dios. Y aún siendo ya creyentes, seguimos siendo pecado. Seguimos cometiendo pecados. Y seguimos en alguna forma mirándonos a nosotros mismos siendo basura o basurita de un lado y de otro. Y cuando leemos la palabra, hombre, yo estoy haciendo esto, entonces estoy pecando. Entonces estoy injuriando a Dios. Y Dios se aira conmigo, me aparta. Aquí hay otro problemita, la palabra apartado. ¿Ustedes saben qué significa la palabra apartado? ¿Cómo? Consagrado. Consagrado. Es decir, la palabra consagrado lleva una partícula, que es la partícula con, que significa junto a o dentro de. Y ese apartado, o esa palabra apartado, quiere decir que yo estoy lejos de Dios. Yo estoy lejos de Dios. Pero el otro sentido, la palabra apartado es que Dios me ha apartado a mí para que sea su discípulo, y más exactamente en una convivencia o en una relación mejor de padre a hijo, para que nosotros seamos sus verdaderos hijos. Esa palabra, repito, la palabra ira y la palabra celo le ofende a mucha gente. Y especialmente dicen, eso era el Dios del Antiguo Testamento, el nuevo Dios ya no es así. Dios no ha cambiado, es el mismo del Antiguo Testamento. Y sí hay ira, sí le da cólera y nos aparta, pero nos aparta de Él. Esa fue la vida de 40 años del pueblo de Israel. En un momento dado, ustedes, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza la queja de Israel? Lo sacan de la esclavitud de Egipto, sometidos a muchos vejámenes, que son vejámenes, humillaciones en Egipto. Humillados, el pueblo de Dios estaba humillado allá y Dios lo saca a través de Moisés. Y tienen su primer problema. Y el primer problema, aun cuando a veces no nos damos cuenta, es, llegamos al Mar Rojo, ¿ahora cómo vamos a pasar? Y el Señor soluciona el problema. Dios nos salvó. Y entonces se ponen contentos. Y fíjense bien, ellos hablan de una salvación temporal. Una salvación temporal, porque todos iban a morir, realmente. Una salvación temporal. Y nos gusta esa palabra, esa sí que nos gusta. Todo lo temporal nos fascina. Más adelantico tienen hambre, ¿sí? Sí, pero si nosotros comíamos muy bien en Egipto, ¿qué pasó ahora? Que no hay comida. Y el Señor les manda el pan del cielo, el maná. Se aburren del maná, que quieren carne, entonces les va a mandar las codornices. Y se ahitan comiendo codornices. Se indigestan comiendo codornices. Y siempre el pueblo está renegando de Dios. Y Dios siempre le está solucionando. Cuando le soluciona el problema Dios al pueblo, el pueblo dice, ese es mi Dios. ¿Cómo lo quiero? Alabado sea Dios, ese es mi Señor. Ahora sí. Y el Señor les dice, ustedes tienen que ser obedientes. Y ellos dicen, obedeceremos a todo lo que tú nos mandes, Señor. Y en menos de 1 o 2 o 3 semanas, no sé cuánto tiempo, estaban renegando de Dios. Y así parecen ser muchas iglesias hoy en día. Gracias, Señor, porque me
Me subieron el sueldo allá de mi trabajo, en el puesto que ocupo. Pero si no me lo suben, Dios no me sirve a mí para nada. ¿Cierto? Tenemos esa tendencia de que únicamente, y eso también está en cuanto a la enfermedad. Escúcheme bien, hermano. Nosotros damos testimonio y está bien que demos testimonio. Mi hijo lo sanó Dios. Y eso es cierto. En muchas ocasiones eso es cierto. De una enfermedad, de una operación, de un accidente, de lo que sea. Pero cuando eso no ocurre, se me acabó el mundo. Y la enfermedad más grande, como ustedes han visto ya, han oído, perdón, en la Biblia, el mayor problema que tiene el hombre sobre la faz del mundo y del universo entero no es el cáncer, no es la diabetes, no es nada de esas enfermedades, es el pecado. Y a eso fue que vino esa majestad, esa gloria de Dios, vino a curarnos del pecado. El apóstol Pablo le dice al Señor, Señor, y la palabra dice que 3 veces, yo creo que fueron más, pero la palabra dice que 3, posiblemente hayan sido más. Señor, quite este aguijón de mí. Aguijón, muchos piensan que eran los ojos, no podía ver bien. Otros piensan en otras enfermedades del cuerpo, pues. Y entonces nosotros estamos, ¿y qué le responde el Señor? Bástate mi gloria, bástate mi gracia, perdón. Bástate mi gracia. La gracia es una de las obras de Dios más grandes para el ser humano, porque de esa gracia depende la salvación. Y en la salvación están envueltas muchas otras cosas. Ahí hay palabritas que no nos gustan. La palabra sígueme es una palabra del Señor Jesucristo. Sígueme. Y ese sígueme no es que voy a coger detrás de Dios y seguir viviendo como a mí me dé la gana, no. Sígueme es, imíteme a mí. Con los pasos que yo doy, usted tiene que comenzar a dar esos pasos. Pero los pasos no de mis pies ni de mis piernas, sino de mis acciones, de mi pensamiento, de mis ideas. Tengo que cambiar mi rencor y mi envidia. Y tengo que cambiar todo eso que la gente no ve muchas veces. Uno de los problemas más graves del hombre también en cuanto a esto es la avaricia, por un lado. Teniendo yo cómo ayudar a otros, no lo hago. Esa es la avaricia. Pero la otra, peor todavía, es la codicia. Si yo hago tal negocio donde me puedo ganar el 10%, si se hace un negocio es para ganar plata. Eso es cierto. Pero cuando yo me gano hasta el 100% en ese negocio, estoy robando a la gente. Y muchos dicen, no, yo le estoy haciendo un bien. Yo le hago un bien a esa gente. Escúchenme bien eso. Y hoy en día lo que hay en el mundo es eso, codicia. Y la codicia ha trabajado por el orgullo del hombre. ¿Qué hace el orgullo del hombre, hermanos? Lo hace sentir siempre que debe estar arriba. A mí nadie me manda. Entonces el hombre tiene que trabajar por su cuenta, porque en una fábrica o en una oficina no puede ir a trabajar porque tiene un jefe y tiene que mandarlo. Entonces a mí no me gusta que me mande nadie. Pero es que a mí no me gusta esto y yo quiero hacerlo porque es cuestión mía, es para mí. Las cosas, repito, naturales, temporales, las que me gustan ahora. Y nunca se piensa que Dios está hablando en su palabra y mandó a su Hijo a morir por nosotros, es para una vida eterna, no para una vida, por ejemplo,
Yo le doy gracias a Dios de mi edad, 83 años. Y yo le digo a Dios, ¿cómo me ha dejado todo este tiempo? Cuando la Biblia dice que llegar a los 70 es la edad, más o menos, ya de los viejos, 70 años. Y que si llega a los 80 ya es una bendición grandísima de Dios. Yo digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, miremos que la Biblia trata es de salvarnos de lo que hacemos en esta vida. De lo que hacemos en esta vida cuando estamos perdidos. Entonces, por eso Él dice, sígueme, imíteme, imíteme a mí y haga lo que yo estoy haciendo, dice el Señor. Por eso a Dios le tocó, claro que eso dice que fue desde antes de la fundación del mundo, pero a Dios le tocó, voy a hacer a los seres humanos. Y lo hizo con el corazón más grande, con el amor más grande de crear una imagen semejante a Él, no igual, y nos creó a nosotros. Y todo lo que existe. Pero para el hombre es uno de los honores que nunca puede apreciar, que Dios me haya dejado nacer a mí de una mujer, que Dios me haya creado. Y no pensamos en eso. Entonces me creó, ya vivo, entonces ya voy a disfrutar de esta vida. Y disfrute de todo lo que sea. Acabo porque eso fue ayer o antes de ayer, de ver un video, me lo mandó mi hijo, sobre Sodoma y Gomorra. No sé si lo habrán visto. ¿Alguien aquí lo ha visto? Levante la mano. Ah, bueno. ¿Cómo comenzó Sodoma y cómo comenzó Gomorra? Era una gente, digamos, común y corriente, como nosotros. Pero llegaron a ser tan supremamente cómodos en esta vida, cómodos, tenían todas las comodidades que ustedes se puedan imaginar. Que ya ni siquiera gustaron, escúchenme bien, ni siquiera gustaron, escúchenme bien, por tal comodidad que tenían, que lo tenían todo. Eso dice en el video que yo vi. Que ya ni siquiera hicieron uso, la mujer y el hombre, de una cuestión tan sagrada que le había dado a ellos como es el sexo. Y comenzaron a hacerlo hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque eso el resto ya le había hastiado. Yo comparaba algo de eso con un corto que pasaron sobre la película, sobre la vida del mayor narcotraficante que hubo en Colombia. ¿Cómo? Pablito, pero no Pablo de la Biblia, no, otro. ¿Cierto? Y uno dice, pero vea cómo llegaron allá. Una gente común y corriente, pero comenzaron con ese trabajo y llegó a ser uno de los hombres o el más rico del mundo, don Pablo Escobar. Y fíjese cómo está terminando la familia de él. ¿Cómo está terminando? Cómo de un momento a otro llegó a ser don. ¿Por qué? Tenía en abundancia. Cuentan que el hijo comenzó a los 11 años, le compró una de las mejores motos. Cuando llegó a los 20 ya tenía 20 y pico de motos y no sabía cuál usar. Y eso pasa por la codicia del hombre. Esa es la codicia del hombre. Tener y tener y tener. Entonces, fijémonos en una cosa. Yo tengo, bueno, de un amigo puedo hablar, no voy a dar el nombre, no es de esta comunidad, para que no nos vayamos a pensar que estoy hablando de, que yo le hablé del Señor Jesucristo. Me decía, no,
No, yo invertir mis domingos en ir 2 o 3 horas allá, ¿a qué? A orar, que a cosas de esas. No, yo en esas 2 o 3 horas voy a trabajar y me gano plata. Codicia. Es que yo no tengo tiempo. Otra de las palabras que hay que son vitales para el cristianismo es el servicio. Dios nos hizo a nosotros primero para que lo glorifiquemos. Ese es el final de que Dios quiso. Tener una familia, dice, Él quiso tener una familia y le pesa, yo diría, hablando humanamente, le pesa en el alma muchas veces habernos creado a nosotros los hombres, pero tiene compasión de nosotros. Y Él quiso tener una familia y quiere tener una familia. Y los que, yo digo, somos de Cristo, podemos llamarnos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Y Dios se complace en eso. La palabra dice, con un solo tipo, perdónenme la palabra tipo, una sola persona que se convierta, hay fiesta. ¿En dónde? En el cielo. Por uno nomás. A mí Dios mío, me da cierta cosa lo que veíamos hoy. Hoy vemos, no digo que la mitad, pero casi la mitad de los hermanos que no vinieron, porque les importa mucho más otras cosas. Dios es el Dios que les sirve, pero cuando yo tengo el servicio a Dios los domingos, no voy. Prefiero a mis hijos, prefiero a mi esposa, prefiero a mis parientes, a mis amigos, para el domingo hacer otras cosas distintas. Y resulta que el servicio para Dios es algo vital. Está la palabra esclavos. Nosotros tenemos que pasar de la esclavitud de Satanás a la esclavitud de Dios. Pero hay una diferencia también enorme que no la calculamos entre servirle a Satanás y servirle a Dios. Al menos eso yo he visto en la Biblia y en mi vida propia. Yo a los 19, 20, 21, 22 años era una persona perdida. Trabajé en una empresa, no digo cuál, que es Sogamoso. En Bogotá trabajé en una empresa también muy buena y conseguí un jefe muy bueno. Y aquí trabajé en una empresa donde había mucho hombre. Eran 2 cuadrillas, cada cuadrilla de 18 o 22 hombres. Y a estos hombres les gustaba tomar, y no solamente los fines de semana, era todos los días que tomaban. No digo que todos los días se emborrachaban, pero todos los días tomaban. Pero especialmente el viernes. Y me llevaban a mí, señora Bella, camine, se eche una cerveza. Y yo iba. Y digo, de cierta forma, me convertí en un tomatrago. ¿Y eso qué derivó en mi vida? Que me casé, hice sufrir a mi esposa, hice sufrir a mis hijos, no les gasté dinero, porque yo también en unas veces con mi jefe tomaba whisky en el club donde hoy es allá la Ramada, en el club campestre se llamaba. Allá íbamos a tomar whisky. O si no, en Mochacá íbamos a tomar cerveza encima de los costales de papa, a tomar cerveza. Y boté mucha plata. Y hoy en día yo digo, Dios mío, esa plata me hubiera servido a ahorrarla para hacer alguna otra cosa y sobre todo darle a mis hijos. Y eso me duele. Y cosas de esas. Entonces, preferimos las cosas naturales, las cosas de ahora, de esta vida, y lo que nos cuenta la palabra, no como un cuento de hadas, sino la realidad de la historia del hombre, es que tenemos que cambiar nosotros.
Y que cuando nosotros encontremos la palabra muerte o vida en la Biblia, pensemos no en esta vida, sino en la vida eterna. Y cuando pensemos en muerte, pensemos en la muerte eterna. Y yo quisiera hablar un poquito de lo que se piensa que es la muerte eterna. Es un ejemplo que alguna vez, yo digo, se me ocurrió, pero mirando después la Biblia, el Señor me dio este tema, esta creencia, esta idea. Comparando con la palabra apartarse, yo bueno, pero apartarse uno. Está que la muerte eterna es ir al infierno. En el infierno hay llamas, crujir de dientes. ¿Eso dice la palabra o no? Bueno, eso lo entendemos nosotros tal vez muy literalmente. Y dice, si hay fuego, fuego del que quema, y vamos nosotros resucitados sin haber conocido de Dios, vamos para el infierno, y si nos meten allá otra vez este cuerpo, no será glorificado. El cuerpo de los que reniegan de Dios, no dice la Biblia que sea glorificado. Tendría que ser este cuerpo así como somos, humanos, sin glorificar. ¿No se quemaría en 5 minutos en un horno de fuego? Claro. Pero entonces, hermano, piensen en esto. Este es el pensamiento que a mí me daba Dios al mirar algunas cuestiones de cárceles, especialmente en Estados Unidos. Cuando una persona comete un delito grave, lo sentencian, le hacen un juicio y le dan una sentencia. Y la sentencia muchas veces es la muerte eterna de este mundo. La muerte. O lo ahorcan, o lo pasan a silla eléctrica, o lo matan. ¿Cierto? Es así. Y muchas veces esas personas dicen, ojalá que me maten rápido. Por una sencilla razón. Hay personas que hoy los juzgan y dentro de 20 años los matan. Así hay personas en Estados Unidos. No los matan inmediatamente. Pero estar en un calabozo, especialmente si ellos guardan mala conducta, pero generalmente los que cometen asesinatos terribles los llevan a un calabozo completamente oscuro. Oscuro. En ese calabozo no hay ni humedad, no hay calor. En ese calabozo no hay ni una pulga, un bicho, una pulga, donde la pulga lo pudiera usted picar y rascarse. Tendría usted un entretenimiento ahí. Tiene alguien, otro vivo que está ahí. No hay absolutamente nada. Y ese es el apartarse de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, va a vivir en una oscuridad tan profunda, tan grande, que dice la misma palabra, que uno la oscuridad, la puede casi uno palpar con sus manos, la oscuridad, de lo horrible y de lo tremendo que es la verdadera oscuridad. En esa oscuridad usted no ve ni a papá, ni a mamá, ni a nadie. No ve ningún ser humano, no ve un gato, un perro que pudiera distraerlo a uno allá. No ve a nadie. Pero lo peor de todo eso es que usted nunca más va a recibir absolutamente nada de su Padre Celestial. Él está apartado de usted. Y es el peor sufrimiento que pueda tener cualquier ser humano. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él sintió el peso del pecado de toda la humanidad, le dice a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Padre, ¿por qué permitió que me dieran latigazos? No. ¿Por qué permitió que me pusieran una corona de espinas? No. ¿Por qué permitió que tuviera sed? No. Eso no lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has
abandonado. Él estaba retirado de Dios en ese momento como ser humano, no como Dios, para que no me vayan a malentender. Que él tenía las dos condiciones: completo hombre y completo Dios. Dios no fue el que murió fue el hombre de la, me olvidé la palabra, el hombre que se encarnó en María. El hombre fue el que murió, pero ese hombre, sintiendo todas las vejaciones que puede sentir un hombre, las sintió el Señor Jesucristo. Fue el más humillado de todos los hombres que ha existido en la faz de la tierra. Le dice a su padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar también es eso: ¿cómo estamos llevando nuestra vida? Porque esta vida algún día terminará. Veía también en otro aspecto una película, pero que fue cierto, una película hecha de una realidad, de una mamá acongojada, triste, tremendamente preocupada. Decía: Dios ha debido siempre, siempre, en todas las familias, nos ha creado como papás. En este momento yo soy mamá y tenemos nuestros hijos. Y Él ha debido siempre, siempre hacer que primero moramos nosotros los padres y después los hijos. Pero resulta que tenía un hijo amado y murió de un accidente a los 25 años. Y entonces ella decía: ¿por qué Dios tuvo que matar a mi hijo? Perdónenme lo que voy a decir ahorita, que desde luego no es cierto porque ustedes están aquí. Pero piense alguno de ustedes que ni siquiera haya podido nacer porque la mamá de usted, de cualquiera de ustedes, lo haya abortado. Y muchos dicen: yo hubiera querido haber muerto en el seno de mi madre, ni siquiera nacer. Y eso es algo tremendo. O aquellos que nacen y son desventurados, le hacen imposible la vida a la familia. Y a veces los padres reniegan de todas esas cosas. Pero bueno, voy a emplear unos 10 minuticos más. ¿Se puede? De 10 a 20 minutos, pero entonces me toca leer. Dice: si leemos con detenimiento la palabra de Dios, nos damos cuenta de cómo Jesús en todas sus prédicas usó la primera palabra: arrepiéntanse. Allá en Mateo 4:17, si no estoy mal, está la primera, en la iniciación del Señor Jesucristo en su ministerio público. Y toda la gente reunida ahí les dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. ¿Sí o no? Y yo les podía dar a ustedes cerca de unas 30 o 40 veces donde en todo sermón del Señor Jesucristo Él lo primero que decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque Él sabía que muchos que los que estaban ahí, inclusive los fariseos de la iglesia, muchos que tenían puestos en la iglesia, digamos, iban allá a escucharlo. Y Él sabía, como lo supo, por ejemplo, también el primero que bautizó gente. ¿Cuándo fue? ¿Quién fue? Don Juan Bautista. Juan Bautista. Dice: llegaron unos tipos allá a que me bauticen. ¿Y qué les dice Juan el Bautista?
Arrepiéntanse, ¿qué? Generación de víboras. Si eso lo llegan a decir hoy en día en una iglesia, la gente se va de la iglesia. Yo ser una víbora. Pero el Señor lo dijo a través de este señor, de Juan el Bautista. Víboras, ¿a qué vienen? A lucirse delante de los demás, a ver que los bautizan, pero siguen viviendo exactamente sus vidas en pecado. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso Dios no lo quiere. Entonces, el arrepentimiento es una de las palabras claves, porque hay muchas para la salvación. Les nombro aquí algunas. Dice, están palabras como arrepentimiento, sígueme, fe, discipulado, obediencia, esclavo, señorío. Así por nombrar algunas. El Señor es mi Señor. ¿O lo digo porque la Biblia lo dice nomás? Y entonces cuando estemos frente a Él, Él nos va a decir, ustedes me llaman Señor, Señor. ¿Cierto? Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Si conocemos la Biblia, ¿qué? Yo no os conozco. Pero me llaman Señor, Señor. Y dice, con la boca, Señor, Señor, cantamos coros. Pero su corazón está lejos de mí. Es decir, allá como sentenciado a muerte, porque ahí está sentenciado a muerte. Y no la muerte natural. La muerte eterna. Él habla. Casi siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se refiere a la muerte eterna, no a la muerte natural, porque la muerte natural vamos a morir todos. Pero él habla de la muerte eterna. Ahora, otro término que nosotros tenemos que entender es qué es la eternidad. Algunos dicen, desde el principio de la eternidad no tiene principio, ni tiene fin. La eternidad es Dios mismo. Nosotros lo tomamos ya como tiempo. El Señor hizo una obra, de crear un lapso que se llamó tiempo. Cuando comenzó la historia del hombre. Cuando hizo el universo, cuando creó a Adán y a Eva. Esa es la historia nuestra. Y no sabemos realmente si son 5.000 años o 20.000 años, como dice el hombre, los que fuimos los primeros padres de hace 20 o 30, 40 millones de años, no sé. Pero de todas maneras él se refiere a la muerte eterna. Hermanos, yo les invito a lo siguiente. ¿Quién conoce aquí la palabra Berea? ¿Qué es Berea? Es una ciudad o un pueblo en el Antiguo Testamento. Esas personas de Berea que escuchaban al Señor Jesucristo, sus predicaciones, que estaban acostumbrados a una religión donde había muchas reglas que no eran los 10 mandamientos, que no lo eran, iban y sacaban el Pentateuco, que era la Biblia del Antiguo Testamento, y se ponían a leer y comparaban lo que dijo ese señor que lo llaman Cristo o lo llaman Jesús, Cristo Jesús, con lo que dice acá. Hola, sí, es cierto. Eso es cierto. Es decir, ellos escudriñaban las escrituras. No se dejaban meter los dedos a la boca. Yo les ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, lean la palabra todos los días. Todos los días, no dejen de leer. Así, comience con 5 minuticos. En 5 minutos usted lee 2 o 3 capítulos de cualquier, menos el Salmo 119. Es decir, necesitamos por lo menos
una hora o más para leerlo todo. Pero sobre todo, escudriñar era sacarle la verdad a eso que está escrito. Y cuando yo llego a la conclusión, cuando yo hago eso, Dios mismo se encarga de llevarme a la conclusión y al verdadero significado de lo que quiere decir ese párrafo o ese versículo. Pero cuando yo la leo así simplemente como por salir del paso, yo estoy haciendo el devocional. Vamos en el día 100, ¿qué? 150 y 144 estamos. Ah, no, ya pasamos ese ya lo pasamos. Uf, ese ya lo pasamos. Cuando yo lo leo así nomás, no hace mella en mí. Y yo creo, yo le digo a Dios, en este momento yo le estoy diciendo a Dios, gracias por darnos ese devocional, porque he entendido ya muchas otras cosas. Pero al decir muchas otras cosas, yo creo que no alcanza a ser ni el 5% de lo que quiere enseñarme Dios, porque yo soy muy limitado. Y cada vez que leo, ¿sabe qué encuentro? Adivinen, una de las cosas que yo encuentro, que me habla la palabra, ¿qué cree? Encuentro que yo estoy en pecado. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. La Biblia me dice, tú estás haciendo esto y esto y esto con mi esposa. Sí, sí, Dios, yo la estoy embarrando. Entonces modifique su conducta. Es lo que me dice la Biblia. Y repito, ya para terminar, muchos piensan que creer en Dios, creer en la Trinidad de Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya con eso, una vez alguien me respondió, yo ya conozco a Dios. No. ¿Yo puedo decir que conozco a Simón Bolívar? No, porque ya murió y murió mucho antes de que yo naciera. Entonces no lo conozco. Yo tengo una relación por oídas de otros que escribieron la historia. ¿Sí me hago entender? Cuando yo conozco a una persona, ese conocimiento se tiene que tornar en una relación. Si yo me relaciono con Dios todos los días en la oración y de otras formas, claro, pero especialmente en la oración, el Señor me va a dar a mí la sabiduría que yo necesito para entenderlo a Él y para entenderme yo. Si no leemos la Biblia, entonces decimos, yo hago las cosas bien, yo no robo a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no odio a nadie, yo no le pongo zancadilla a nadie. Entonces nos sentimos bien, nos engañamos, nos engañamos. El pecado es algo que no se puede separar del arrepentimiento. Y de eso era que hoy quería hablar únicamente del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento verdadero, no hay qué, no hay justificación y por lo tanto no hay salvación. El arrepentimiento no es un cambio de pensamiento solamente, no es cambiar solamente mi mente para pensar que, bueno, el Señor Jesucristo, no, Él fue un buen predicador. Uy, fue, según lo que cuenta la historia y especialmente la Biblia, fue un hombre muy bueno. Tenía cierto poder y resucitaba hasta los muertos. Piense de esa forma. Esa es la forma de pensar también de Satanás. Escúchenme bien esto, hermanos. Esa es la forma de pensar de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás más que nosotros cree en el Señor Jesucristo, en Dios mismo, en el Padre y el Espíritu Santo.
Satanás sí que lo conoce. Entonces, cuando una persona lee allá, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ay, yo nomás. Las doctrinas están ahí. Las doctrinas son las reglas que yo tengo que seguir para que Dios me acepte. Y las reglas me dicen, arrepiéntase, sígueme, sea mi esclavo. Todo lo que acabo de leer yo ahí. De lo contrario, a mí me falta todavía mucho. Yo veo, repito, cuando yo leo la Biblia, por eso les digo, ahora que estoy leyendo más detenidamente, todos los días la estoy leyendo, gracias a Dios. Mire, yo estoy haciendo esto y yo le digo, ¿cómo me permites a mí, Señor? ¿Cómo me permites a mí llevar tu palabra cuando yo todavía estoy haciendo esto? Y eso es cierto para cualquier persona. Primero miremos cómo podemos conocer a Dios. Hay una cosa, la gramática cambia a veces mucho por una sola palabrita corta. Una preposición de una sola palabra cambia el sentido de una idea. Esas palabras pequeñitas son las que nosotros a veces hacemos a un lado. Y especialmente si son de la Biblia. Entonces, no hacemos caso. La obediencia es otro de los requisitos de Dios para ser cristiano. Ahora, ¿cómo sé yo realmente que soy arrepentido? Dice, por tus obras, ¿sí o no? Nosotros somos salvos, pregunto, a ver si hemos cogido la parte de la teología. Pregunto, ¿somos salvos por obras? Por gracia. Y entonces las obras, allá no nos dicen en Santiago Pedro, que la fe sin obras, Santiago, la fe sin obras, ¿es qué? Es muerta. No sirve la fe para nada sin obras. O sea que hay que hacer obras. ¿Cómo entendemos la cuestión de las obras? Ese es el sello de que somos cristianos. Una obra que yo haga sin conocer a Cristo, sin saber de la salvación, sin haber arrepentimiento, sin seguir a Cristo, por buena que sea, por lo que regalemos, por lo que dé mi vestido al que no tiene vestido, que dé mi comida al que no tiene comida, ninguna de esas obras me salvará, no me sirven para la salvación. Pero si yo realmente me he arrepentido de verdad, el Señor me dice, las obras que haga de aquí en adelante demuestran que tú eres mi hijo. De aquí en adelante, porque ya son hechas ¿en qué? Son hechas en santidad. Son hechas en santidad. Las obras que yo hacía antes eran hechas para mí. Orgullo. Por eso aquí se nombra y ahorita en época de elecciones, todo el mundo promete el cielo y la tierra. Todos los políticos. Saludan a todo el mundo. Van a los barrios pobres a predicar ¿sí? Pero pasa eso y se olvidaron. Entonces, que no nos pase eso a nosotros. No nos pase eso a nosotros. Que digamos, Señor, Señor, no de boca, sino que eso lo sintamos en nuestro corazón. Finalmente les cuento esto ya. Ustedes conocen las bienaventuranzas, ¿cierto? Bueno, comienza por bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Bueno, la palabra directamente dice buena ventura. Ventura es todo su porvenir, toda su vida que sigue. Pero bienaventurado realmente es feliz. Feliz. Será feliz. ¿Quién? Bienaventurado.
¿El qué? El pobre de espíritu. Oiga, pobre de espíritu, el pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. El pobre de espíritu. ¿Qué entiende por pobre de espíritu? No, a ver si entendemos. ¿Cómo? Perdón. Que necesita de Dios. Porque es que nuestro espíritu está mal. Y sigue estando mal, repito. Sigue estando mal, aún siendo cristianos verdaderos. Sigue estando mal. Entonces, los pobres de espíritu. Al decir pobres de espíritu es, quite su yo de usted mismo. Quite su orgullo. Si usted no quita su orgullo, usted es un hombre rico en espíritu. No necesito nada. Si no lo necesito de Dios, no necesito de los demás. A los demás los necesito es ¿para la qué? ¿Qué decíamos? Para poderle sacar plata. Para eso sí lo necesito. Donde yo pueda ganar, ese es mi orgullo. Entonces, por eso muchas veces, alguna vez, hace ya rato, estuvimos en una conferencia en Bogotá con el pastor, con mi hijo, y había pastores de todo Colombia y fuera de Colombia. Una reunión que en ese entonces yo creía muy importante. Bueno, no digo por qué. Y fuimos a almorzar con otro pastor. No digo de dónde. Y cuando salimos, ese pastor llamó a mi hijo y le dijo, oiga, pastor Javiercito, deme un consejo. ¿De qué, hermano? Es que mi hijo mayor todavía no sabe qué carrera va a terminar el bachillerato y todavía no sabe qué carrera escoger. Pero yo creo que su merced me diga de la carrera que más plata le entre para que él coja esa carrera. Un pastor. Palabras. Dios no me deja mentir. Esas fueron las palabras. Dígame a qué carrera lo meto. Pero es una carrera que tiene mucha plata. Yo pensé que él iba a decir, hombre, ore por mi hijo. Un pastor hablando de eso. Y es de una iglesia de Sogamoso. Grande. La avaricia. Mire, los grandes hombres, a Salomón le pasó. Salomón llegó a la cúspide y después... Wow. Hermanos, no les molesto más. Si alguien se molestó aquí conmigo, gracias Dios. Gracias Dios. Porque está llegando el evangelio a su corazón. No sé si me hago entender. Bueno, es eso. Gracias. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Te doy gracias por tu amor y por este tiempo que tú dispensas para proclamar tu palabra. Perdona a Dios que muchas veces somos tan inocentes de creer lo primero que nos dicen, Señor. Pero la única verdad está en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que para mis hermanos y para mí, Señor, lo primordial en nuestra vida sea leer tu palabra y conocerte a ti. No conocer acerca de ti, porque conocer acerca de ti lo podemos también conseguir en tu palabra. Sino es conocerte a ti, es decir, tener relación contigo, Dios. Eso te pido yo, no solamente para la iglesia que tú diriges acá, Señor, sino para tu iglesia en todo el mundo, en Sogamoso, en Boyacá, en Colombia y en el mundo entero. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.